Y para ampliar la información de la llamada ley antitránsfuga, estamos aquí en el estudio con el señor Aníbal Quiroga. Él es abogado constitucionalista, abogado defensor además del Congreso, que recientemente ha presentado un recurso, lo tengo aquí en la mano, acá está, es un recurso donde se solicita la nulidad de sentencia por afectación al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Eso tiene que ver justamente con la filtración, ¿no?, del fallo del Tribunal Constitucional sobre esta llamada ley antitránsfuga. ¿Cómo está, señor Quiroga? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, muchísimas gracias a usted por su compañía. Cuéntenos, por favor, en principio sobre este recurso. Se ha presentado solo hace algunos días. El viernes. El viernes se ha presentado porque lo que ocurrió es una cosa muy grave en el Tribunal Constitucional. El día de la audiencia en Arequipa, al finalizar, el presidente del tribunal anunció que el tribunal iba a fallar conforme a ley y garantizó a las partes la absoluta imparcialidad e idoneidad del tribunal en este caso tan complicado. Pero lo que ha ocurrido es que hemos visto cómo se ha filtrado hasta 2 proyectos de sentencia para hacer creer a la opinión pública que hay una sentencia, una suerte de hecho consumado con el apoyo mediático, y en verdad no hay una sentencia. El propio tribunal ha tenido que salir a decir con algo desdoroso, primero un comunicado y luego una conferencia de prensa, de que no hay sentencia. Claro, y reconocer efectivamente que ha habido la filtración, pues, ¿no? Y reconocer que ha habido la filtración, lo cual es un hecho irregular y afecta al debido proceso. Entonces, la sentencia es un acto procesal al cual se llega por la suma de otros actos procesales. Y el propio reglamento normativo del tribunal señala varias cosas. En primer lugar, que las sesiones son reservadas. Yo no entiendo cómo un congresista puede decir, bueno, a mí me lo dio un periodista para ocultarse detrás del secreto profesional del periodista, y porque el coordinador parlamentario lo confirmó. Yo no sé cómo el coordinador parlamentario del Congreso con el Tribunal Constitucional puede tener acceso a una sesión privada y reservada del Tribunal Constitucional, lo cual también sería un hecho grave e irregular. Entonces, claro, uno se siente en la indefensión y uno siente que acá están ocurriendo cosas extrañas, porque hoy día el pleno del tribunal se altera, ¿no? Ayer ha salido un magistrado del tribunal a defender este voto y a cuestionar este recurso, cuando él hoy día deja de ser magistrado del tribunal y debería más bien guardar silencio, porque ya su mandato se acabó. En realidad su mandato se había acabado el año pasado, pero como el Congreso no había designado su sucesor, pues tenía que continuar en el cargo. Pero ya hoy día su sucesor Estamos hablando del señor Urbiola. Exactamente, y hoy día su sucesor está siendo juramentado, y por lo tanto hoy día el señor Urbiola ya no es más magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces nadie entiende por qué defiende con tanta vehemencia un borrador, un proyecto que todavía no se ha hecho sentencia, y conforme a las propias reglas del tribunal tenía que ser ratificado. El día de hoy entra en función, perdón, el señor Augusto Ferrero Costa. Así es. ¿No? Recientemente escogido. Así es. Hoy día el pleno se altera. Entonces lo que estamos pidiendo es, ante esta situación tan grave, deje sin efecto la vista, como ha ocurrido en otros casos, quiebre la vista, la causa, y que se convoque una nueva vista a las partes para ir con el nuevo pleno que hoy día se ha reconstituido en el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de anular la audiencia y esa votación para que esta se efectúe nuevamente. Anular la audiencia y el proceso de votación, que francamente ha sido irregular y que se ha teñido de una clarísima ilegitimidad con estas filtraciones. Recordemos que esta votación, bueno, que conocimos a través de la filtración, ¿no?, de estos pantallazos de la misma resolución, veíamos 5 votos a favor, ¿no?, de declarar la inconstitucionalidad, ¿no?, de la norma, y 2 en contra. Pero eso es relativo, porque, mire, por un lado el propio tribunal ha dicho que no hay sentencia hasta que no se publique en el diario oficial. Oficialmente. Por otro, el propio reglamento y los acuerdos del tribunal dicen que cuando se produce la votación y hay votos en discordia, como en este caso, tienen 7 días para formular los votos en discordia. Y luego de esos votos en discordia, los otros 5 magistrados que tienen una posición distinta, tienen 3 días para ratificar su posición o rectificarla. Por lo tanto, esa supuesta votación de 5 votos tampoco es incólume y tampoco es inmodificable, y en el pasado han habido casos en que se han cambiado. Entonces, es un proceso formativo de hacer la sentencia, en donde la mitad se ha sacado una parte, un proyecto, y hasta 2 proyectos, porque en uno de ellos hay una exhortación que en el otro no hay, ¿no es cierto?, para decir ya hay sentencia y generar una suerte de hecho consumado, de fait accompli, y decir, no, ya hay votación y esto no va a cambiar, cuando es un proceso en que se está haciendo, es decir, la torta se está produciendo, se está cocinando, y a la mitad de ello han querido dar un resultado. Y hay que recordar que a veces en la puerta del horno se quema el pan.
Ahora, si hablamos de tiempos, ¿no? Y queremos tener ya esa resolución oficial, sea en el Diario El Peruano, ¿no? En la página web también del Tribunal Constitucional, se ha hablado de un plazo de hasta el 8 de septiembre, me parece. Sí. Eso quiere decir que si hasta el 8 de septiembre no se ha oficializado esta resolución, ese sería el plazo también para la respuesta a este recurso. Así es, pero hoy día el Pleno del Tribunal ha cambiado y ese plazo de 8 de septiembre ya no se podría cumplir, porque ¿cómo se va a ratificar un magistrado que ya no es magistrado? Entonces hay una situación como esta y en otras causas del Tribunal Constitucional en que tendrá que quebrarse la vista y citar una nueva audiencia, como ha ocurrido antes. No sería la primera vez que eso ocurra y no sería la primera vez que ocurre en una Corte de Justicia. Ocurre en la Corte Suprema, ocurre en las Cortes Superiores, cuando un magistrado deja de ser magistrado por fallecimiento, por renuncia o por destitución y en la causa se ha quedado a la mitad de la sentencia, pues se quiebra la vista y se produce una nueva audiencia con el nuevo magistrado que tiene que reemplazarlo. Por supuesto. Ahora, más allá de los calendarios, señor Quiroga, lo que sí ha sido bastante claro y enérgico el magistrado Eloy Espinosa ha sido en que cualquier filtración, bueno, es lamentable, ¿no? Así lo ha dicho, pero sea cual sea, ¿no? Esta debe ser acatada y está hablando de la resolución, ¿no? Bueno, eso sin duda alguna, eso yo lo he escrito desde hace 30 años, Sí, mi primer ensayo sobre el tema fue el año 87 y eso no cabe ninguna duda que una sentencia del tribunal, cuando sea sentencia, tiene que ser acatada por todos los poderes y flaco favor le hace a la defensa de esta causa en que saben algunos congresistas decir que el Congreso lo va a incumplir o que no se va a cumplir. A eso quería entrar justamente. O que el Congreso lo va a revisar, porque no es así, el sistema constitucional es bien claro y a veces pues hay amores que matan, ¿no? Entonces en este caso es un caso muy interesante sin duda alguna, y tiene muchas aristas, pero una de ellas es la lucha entre el derecho y la política, que a veces no coinciden, ¿no? Y es como hablar chino y japonés, uno cree que es una cosa parecida, pero no se entiende. Y nunca la política puede estar por encima del derecho. Ahora, en la defensa de esta norma, usted justamente argumentaba el propósito del orden congresal, pero por supuesto, ¿no? Y por eso justamente quería hablar sobre eso, ¿no? El respeto al fallo y la respuesta que estamos viendo tienen algunos congresistas, hemos visto el día de ayer también en algunos dominicales, ¿no? Sobre el desacato, ¿no? Al supuesto fallo una vez que este sea oficializado. Bueno, eso no ha ocurrido todavía, es una mera especulación y eso no creo que ocurra. Pero el Congreso, en general, no está por encima de la Constitución. Y los congresistas, aún los nobles, aún los que filtran estos pantallazos por inexperiencia, lo primero que aprenden es el tema de la inmunidad, ¿no? Se sienten superpoderosos y sienten que no tienen nadie por encima de él. Por ejemplo, se ha cuestionado que el Congreso contrate una defensa externa. Pero ¿cómo es posible que un funcionario de segundo nivel de la Oficina de Defensa de las Leyes se enfrente con éxito en una audiencia a congresistas de la República que son superiores a él? Es una cosa ilógica. ¿Cómo un funcionario de segundo rango del Congreso va a ir a una audiencia pública a enfrentarse con éxito a congresistas que tienen pues un rango mucho mayor? Entonces parece acertado buscar una defensa externa que sea más objetiva y que pueda aportar a esa defensa. En segundo lugar, hay que esperar a que el fallo ocurra y es además un tema de derecho. Una vez que el fallo se publica en el peruano, la norma, si es modificada, se modifica. No depende de la voluntad ni del Congreso ni de los congresistas. Eso es así en el sistema jurídico. Ayer en El Comercio, por ejemplo, 3 de los 4 artículos que publica El Comercio en su página editorial están referidos al acatamiento del fallo. Entonces, flaco favor se le hace en el Congreso a la defensa de esta ley cuando se está discutiendo si se va a cumplir o no se va a cumplir. No hay duda que se tiene que cumplir, sea cual sea el resultado, pero hay que ver cuál es el resultado. El resultado no ha llegado todavía. Y bueno, para sobreponernos también a esta polémica, ¿no? Y previamente a las respuestas que seguramente van a llegar ya en estos días, es válida la reflexión, ¿no? Que justamente se deriva de esta norma del llamado transfugismo, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de nuestros partidos políticos y por qué hay este fraccionamiento dentro de ellos. Bueno, hay ese fraccionamiento porque se ha permitido que haya fraccionamiento y la ley tiende a impedir que este fraccionamiento se produzca. Antes de esta ley han habido 40 proyectos de leyes que iban desde la curul vacía hasta la destitución del congresista. Esta ley es la menos gravosa para las funciones del parlamentario. Lo que pasa es que los interesados en salirse o los interesados en ir a otra agrupación son los que promueven esta controversia, ¿no? Tienen un legítimo interés. En segundo lugar, no cabe duda que hay situaciones de renuncia que son justificadas. Yo lo he planteado en algo que había escrito antes y también lo he reiterado en la audiencia, es decir, puede haber una disidencia por objeción de conciencia porque la agrupación cambió de destino o porque se aprueba algo pues que uno
va contra la naturaleza moral de uno. Y eso tiene que ver con una decisión más no con un acto de corrupción, así es, ¿no? el tema de la pena de muerte, el tema del aborto, el tema del derecho a la vida, o el tema transgénero, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la señora congresista Donaire, con todo respeto que me merece, renunciar porque un proyecto de ley que ella presenta no es aprobado por su mayoría, no es un tema que sea justificado, no es un tema razonable. Nadie discute que puede estar molesta, pero no es razonable que renuncie por eso. Porque en el Congreso las leyes se hacen por mayoría, y la mayoría se suman votos. Si yo tengo un proyecto de ley, por más que crea que sea la Biblia, ¿no?, o el sumum jurídico, y el resto, no logro convencer al resto de mis compañeros, no he logrado la mayoría. Para eso está en el Congreso, que es una muestra de la democracia de las mayorías, donde la mayoría tiene la razón y la minoría no tiene la razón. Y sin duda hay un gran reto ahí también, disculpe, ¿no? En establecer, por ejemplo, cuáles serían los causales de disidencia. Así es. ¿No? Y una comisión o la junta de portavoces que pueda discernir entre caso y caso. Pero cuando la renuncia es por interés político, porque quiere engrosar otra fila, porque se parte, o por intereses subalternos, entonces en ese caso no debería procederse a favorecer ese tipo de renuncias. El Congreso en el pasado se ha fraccionado muchísimas veces. Han aparecido elegidas 5 bancadas, han terminado más de 15. No es posible tampoco permitir que ese trasiego de congresistas que todo el mundo ha criticado, lo ha criticado la prensa, lo ha criticado la clase política, y lo ha criticado inclusive un medio como Transparencia, ¿no?, que sacó un comunicado solicitando o requiriendo que exista una ley contra el transfugismo. Entonces, en este caso, la ley pretende ordenar. Puede ser mejorada, sin duda alguna, como toda obra humana puede ser mejorada, pero en principio pone un orden a algo que es anómico. Todas las instituciones tienen unas reglas esenciales. Yo, para poder conducir, requiero de un brevete. Si no tengo brevete, no puedo conducir. No puedo decir que está violando pues mi derecho a la libertad de tránsito. Tengo que cumplir con ciertas reglas que la ley impone. Lo mismo pasa en el Congreso, pero resulta que todas las instituciones del país tienen reglas, menos el Congreso. La regla del Congreso es la no regla, en donde cada uno se siente por encima de los demás, de los congresistas electos me refiero, y pretenden hacer lo que les parece o lo que mejor les conviene, y para eso dan pues cualquier tipo de justificación. Inclusive, en el pasado han dado declaraciones contra el transfugismo y ahora aparecen defendiendo el transfugismo. Hay una gran pregunta ahí también, ¿no? ¿Cómo llegan los parlamentarios al Congreso? Regreso nuevamente al tema de partidos políticos, ¿no? Porque muchos de ellos son invitados, pocos, ¿no? Muy pocos lamentablemente son militantes de un partido, entonces vemos que el fraccionamiento no solamente sucede en la cancha, sino previamente. Lo más probable es que la propia bancada del partido de gobierno se parte en dos, y ese es el gran interés del congresista Violeta en poder favorecer que esta norma desaparezca, para permitir que la disidencia pueda formar otro grupo político, lo cual ciertamente va a desfavorecer la solidez política del Congreso y del propio funcionamiento del aparato del Estado. De eso se trata. Ahora, en la práctica, ¿qué se estaría ganando con esa resolución? Estamos hablando de privilegios congresales. No, privilegios congresales ninguno. Por ejemplo, se dice que los congresistas tienen una condición disminuida, ninguna. La congresista Vilcatoma, que renunció, ha presentado 19 proyectos de ley. No tienen una situación disminuida frente a los demás, simplemente es una consecuencia natural. Ahora bien, lo más importante es que si renuncian por fines subalternos o por un fin que no sea un fin razonable, pues no pueden formar otra bancada. Y si no forman otra bancada, no pueden estar en la junta directiva, no pueden tener cargos directivos. Pero no todos los congresistas van a estar en los cargos directivos tampoco. Pero la posibilidad esencial del congresista, que es ejercer control, y la posibilidad esencial del congresista, que es hacer leyes, no se les priva, no desaparece, eso se mantiene. Inclusive, para un congresista no agrupado es más fácil presentar un proyecto de ley que para un congresista que está en una bancada. Bueno, quisiera leer justamente uno de los artículos, el inciso 5 del artículo 37 del reglamento del Congreso, que es el que justamente a través de la filtración hemos entendido podría declararse, ¿no?, como inconstitucional. No pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse, ¿no?, a otros congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos. Bueno, ahí hay un tema importante. Sí, esa es la norma capital, porque el proyecto de sentencia filtrado nos da la razón en parte y no nos da la razón en parte. Eso de decir que hemos ganado y hemos perdido es relativo. En parte fundado. En parte fundado, en parte es lo que dice la Eso quiere filtración. decir que en parte
el tribunal estaría dando la razón a la defensa del Congreso. En segundo lugar, si ese proyecto de ley se hace sentencia y sale tal cual usted lo ha leído, esta norma se deroga, pero queda un vacío. Y hay que volverlo a legislar, cumpliendo los parámetros del Tribunal Constitucional. No es que va a quedar un hueco y eso no se va a poder hacer. El Tribunal Constitucional deroga leyes. El principio jurídico que dice una ley se deroga solo por otra ley está empleado en el Perú. Una ley se deroga por otra ley o por una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional. Al derogarse queda un hueco. Hay que volver a legislar esa parte. Y entonces, para eso, hay que saber qué cosa dice la sentencia en su conjunto. Y por eso se habla de reformar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, tampoco es que no va a haber nada y los jueces van a actuar con chipe libre, ¿no es cierto? Van a tener que volver a regular esto cumpliendo con los parámetros que dice el Tribunal Constitucional en cuanto a la parte constitucional. En cuanto a la parte normativa, el Congreso mantiene su propia autonomía. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Quiroga, por habernos acompañado. Estaremos, por supuesto, a la expectativa, a la espera, ¿no? De que se oficialice esta resolución y también a la respuesta de este recurso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pan por rebanar. Quedan algunos días aún. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.